El servicio de esta mañana estuvo muy hermoso. El pastor Justin, ¿verdad? Dio una palabra muy hermosa. Amén. Yo te animo a que si tú tienes tiempo de venir al servicio de la mañana, que te levantes. Pon la alarma un poquito más temprano y te vienes. Y me vas a decir, pero a puras penas llego temprano a este culto y ahora querés que me levante en la mañana. Amén. Gloria a Dios. Pero el pastor Justin dio una palabra muy hermosa, una palabra muy comprometedora para la iglesia, amén. Y hermanos, y también a mí me tocó amén, hablar de un tema muy intenso. Yo no sé por qué el pastor tiene algo en contra mía, porque él siempre me da los temas más difíciles, amén. Yo creo que él no quiere que yo tenga amigos después de la iglesia, amén. Pero mire, es un tema muy hermoso. Estamos en nuestra serie, seguimos nuestra serie titulado Manos Abiertas, Corazón Lleno. Repita conmigo, manos abiertas, corazón lleno. Otra vez, manos abiertas, corazón lleno. Y el domingo pasado el pastor habló sobre un tema muy importante, habló sobre las etapas de la generosidad. Si yo me confundo en esta palabra, discúlpeme, es una palabra muy difícil. Practico mucho en inglés y usted sabe, ¿verdad? Son bromas, no hablo en inglés tampoco. Pero las etapas de la generosidad. Y estaba hablando sobre 4 etapas de ser generoso. La primera etapa, estoy dándole un pequeño, ¿verdad?, resumen de lo que se habló el domingo pasado. Es necesario para que yo entre a lo que yo quiero hablar en esta hermosa tarde. Habló sobre la etapa del novato. La persona nueva, la persona que se hace la pregunta, ¿me gusta este lugar lo suficiente como para dar? Amén. Y también se estuvo hablando sobre la etapa del periódico, la persona que dice, ¿cuánto puedo permitirme dar? También se estuvo hablando sobre la etapa del relacional, que dice, ¿qué me pide Dios que le dé? Y la última etapa de la que él estuvo hablando es la etapa radical, la que dice, ¿qué impacto puedo tener yo al dar? Y estamos hablando sobre el tema generosidad. Y muchos de ustedes, así como a mí, cuando se habla de ser generoso, rápidamente relacionamos esta palabra con dinero. ¿Cuántos lo pensaron así de esa forma? Yo lo pensé así. Pero ¿qué es generosidad? La generosidad es una actitud del corazón que se manifiesta cuando una persona da de lo que tiene. No solamente estamos hablando del dinero, sino hablamos, el ser generoso también habla de dar tiempo, recursos, amor, ayuda, consuelo, conocimiento. Y lo más importante, cuando una persona está dando todo esto, el dinero, el tiempo, el amor, los recursos, es bien importante que esta persona da sin esperar nada a cambio. Porque la generosidad, hermanos, no se trata de dar solo cosas materiales. También se trata de dar amor, tiempo, recursos y más, talentos, dones. Y cuando eres generoso, lo tienes que hacer con mucha alegría, con mucha gratitud y con mucha fe que en Dios va a ser el que te va a suplir las necesidades. O sea, es una virtud que busca el bienestar de los demás. Cuando tú estás siendo generoso, estás buscando el bienestar de esa persona a la que tú le estás dando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y puede ser una fuente de felicidad y satisfacción para la persona que practica la generosidad. O sea, cuando tú eres generoso, estás bendiciendo a la persona a la que tú le estás dando tiempo, dinero, recursos, conocimiento, don y talento. Y cuando lo haces, amén, lo tienes que hacer con alegría y viene y trae una satisfacción para la persona que lo practica. O sea, ser generoso es reflejar el amor de Dios, dando libremente con gozo y sin reservas. Me voy a meter un poco más a esto. Yo creo que voy a salir peleado en esta hermosa tarde, amén. O sea, amén, la generosidad
tiene menos que ver con el dinero, hermanos, que damos a Dios. Es más bien con la confianza que tenemos en Dios. Por eso le digo, cuando hablamos de ser generosos, lo relacionamos con el dinero y no siempre es así, sino tiene que ver con el tiempo, los dones, los talentos que el Señor te ha dado. ¿Cuántos de ustedes creen o piensan que Dios ha sido generoso con ustedes? Dígame amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te ha dado mucho? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no ha tenido límite para darte, ya sea poco o mucho? Pero ¿cuántos dicen amén a esto? Entonces, ustedes se metieron en problemas por haber dicho amén. Pero me gusta, mire, yo le acompaño que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 9. Si usted no tiene Biblia, compre una. Abre también, si no tienes Biblia, baja la aplicación en tu teléfono. Amén. Yo sé que algunos ya tienen el teléfono 17, el iPhone 17. Baja la aplicación, es bien gratis. Lee, amén. Y si no tienes, ¿verdad? La aplicación, la iglesia siempre anda pensando en ti y ha puesto, amén, los versículos en la pantalla. 2 Corintios capítulo 9 y su versículo 6. Vamos a leer unos cuantos versículos. ¿Cuántos lo tienen? A mí, cuando me enseñaron a mí cuando yo estaba en el colegio, que cuando hay que leer un poco despacio, ¿verdad? Hay que practicar las comas y los puntos, porque así es cuando tú comienzas a entender lo que estás leyendo, porque cuando lees muy rápido se te escapan muchas cosas y no lo lees con sentido. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, vamos a leer. Y dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y esto es bien importante, dice el 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. O sea, tú das según lo que tu corazón ya decidió. Si das poco, es porque tu corazón decidió dar poco. Si das mucho, es porque tu corazón decidió dar mucho. Y si no diste nada, es porque hay que orar por ti. Amén, gloria a Dios. Dice, no de mala gana ni por obligación. Oiga bien, no des de mala gana ni por obligación. ¿Cuánto han dado por obligación? Sea sincero. Amén. Y el problema, y por eso es que es muy hermoso este tema, ese reloj que, mire, este mensaje era para 3 semanas, pero lo tengo que dar en menos de media hora. Mire, a la iglesia se le ha sido engañada. Yo he estado, amén, quiero hacer un paréntesis, he estado en servicios donde el predicador, el que está pidiendo que tú seas generoso, viene con la mentira, discúlpenme con esto, que entre más das, más obtenés. Y cuando estás haciendo eso, muchos de nosotros caímos en la trampa, amén, se nos obligó y muchas veces lo hicimos de mala gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, cuando yo estoy leyendo esta palabra, me dice en versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, tenés que dar con alegría. Dice el 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes, toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El último versículo 10. El que suple semilla, al que siempre también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan en abundante cosecha de justicia. Levanta tu mano, amén, y cierra tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para que sea
Dios que hable en esta tarde. Señor, gracias Padre Santo, te doy toda la gloria y la honra, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, listos para aprender más de ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que esa palabra llegue al corazón, llegue al entendimiento, llegue a la mente de toda persona, Padre Santo, que está aquí y que nos están viendo en línea, Señor. Yo sé que tienes una palabra, Señor, que va a edificar, va a alimentar nuestros corazones. Siempre lo hacemos para glorificar tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema dice: ¿cómo puedo cambiar mi mentalidad respecto a lo que yo tengo? ¿Cómo puedo yo cambiar mi mentalidad respecto a lo que yo tengo? En pocas palabras, lo que tengo no me limita. Lo que yo tengo, ya sea poco o mucho, no me limita. Pero mi mentalidad sí. O sea, puedes hacer mucho con muy poco. Y puedes hacer muy poco, ¿verdad? O tener muy poco y hacer mucho. Todo depende cómo está tu mente y tu corazón. El apóstol Pablo no habla únicamente de andar sembrando dinero o recursos. Está revelando un principio de reino que es el de sembrar. Porque no solo se trata, hermano, de dar, sino cómo ves lo que tienes. Porque si tu mente vive en escasez, aún con mucho en tus manos, siempre sentirás que no te va a alcanzar. Pero si tu corazón vive en confianza, aún con poco en tus manos, siempre tendrás algo para sembrar. O sea, no lo que yo tengo, sino cómo mi mente está trabajando. Porque, hermanos, porque Dios no bendice al que tiene las manos cerradas, sino bendice las manos y los corazones que confían y cambia tu mentalidad respecto a lo que tienes. Significa liberarte del miedo de perder, el miedo de dar porque sientes que no es suficiente. Tu mente te dice que para ser generoso tienes que dar en cantidad, para experimentar el poder de la multiplicación. Y eso es lo que mucha gente, mucho predicador estaba en aquel entonces hablando, de que entre más das, más bendición obtenés. O sea, y yo me ponía a pensar, o sea, al que quedaba $100 va a recibir una bendición de 100. Y yo volteaba y me miraba a la cartera y yo decía, como dice el gran borica, acho, mano, ¿verdad? Yo solo tengo $5. Entonces se me va a dar una bendición de $5. Porque, hermanos, habemos muchos que creemos que tenemos poco. Y porque creemos que tenemos muy poco, sentimos que no podemos dar nada. Por eso que hay personas, hermanos, por eso yo le hice esa pregunta. ¿A cuántos ustedes, amén, Dios ha sido generoso? Te ha dado bastante y ustedes contestaron amén. Entonces, habemos personas, hermanos, que creemos que tenemos muy poco. Y porque creemos, nuestra mente nos dice que tenemos muy poco, no damos, no somos generosos a dar. Porque creemos que la cantidad es suficiente. Cuando el Señor me dice lo que está en tu corazón, eso es lo que tú has decidido dar. Porque muchas veces pensamos que no tenemos lo suficiente y desde ese temor retenemos y cuidamos con egoísmo. Y terminamos viviendo con mentalidad de escasez, o sea, con mentalidad de pobre. Diga amén, diga ouch, pero dígame algo. Algo. Porque el reino de Dios funciona al revés, hermano. La abundancia se activa cuando confiamos y soltamos lo que tenemos. Usted no me entendió, porque si hubiera entendido me hubiera dicho amén. El reino de Dios funciona al revés. Recuerda, el predicador te dice, da 100 y vas a recibir 100 bendiciones. Pero el reino es diferente. El reino de Dios dice, la abundancia se activa cuando confiamos y soltamos lo que tenemos.
Y muchas veces lo que tenemos, tú crees que no es nada, pero para Dios es lo todo. Por eso que hoy, ese reloj, vamos a hablar y nos vamos a enfocar en dos mentalidades que mucho construimos respecto a lo que poseemos. Nosotros podemos tener dos mentalidades y voy a hablar primero como la mentalidad de escasez. Aquel que dice, nunca tendré lo suficiente. ¿Cuántos han dicho eso? Y si no lo dijo, es un mentiroso. La mentalidad de escasez, aquel que dice, nunca tengo lo suficiente. En Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En otras versiones dice, no estés afanosos. Hay una prisión, hermanos, hay una cárcel invisible en los corazones de los humanos. Y viene quizás a veces a ser más pesado que la cadena del pecado. No todos, pero en su mayoría, y es la mentalidad de la escasez. Aquella voz que te dice que no alcanza. Aquella voz que te dice no es suficiente. Aquella voz que te dice si lo vas a dar te vas a quedar sin nada. Aquella voz que te dice no lo des porque es lo último que tenés en tu bolsa. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que muchas veces este miedo de dar porque te vas a quedar sin nada, muchas veces este miedo viene disfrazado de prudencia. Muchas veces creemos es que yo estoy siendo prudente. No, mijito, no estás siendo prudente. Tenés miedo a dar lo último que tú crees que tú tienes. Porque muchos de nosotros tenemos que dejar de vivir como que Dios no existiera. Diga amén, diga ouch, diga algo. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia y los cantos estaban hermosos el día de hoy. Muchos sintieron la presencia de Dios. Y muchos levantamos la mano y decimos, Señor, gracias porque me has dado esto y lo otro, has sido muy generoso. Y venimos a la iglesia y comenzamos a adorar a Dios y sentir. Pero en el minuto que tú sales de la iglesia, tu corazón, tu vida, comenzás a vivirla como que Dios no existiera en tu vida. Diga amén, ouch. Porque la mentalidad de escasez no tiene que ver con lo que tienes, aun cuando tienes en la mano, tiene que ver con lo que crees en el corazón. Porque hay muchos que tenemos millones. Lo digo por fe, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene los millones, pero sus corazones se sienten vacíos. Y hay muchos que no tienen quizás nada, pero siempre viven contentos porque están seguros y confiados que Dios es el que provee todo. Entonces, la mentalidad de escasez, hermanos, comienza desde tu mente y tu corazón. ¿Y cómo vamos a identificar a una persona que tiene mentalidad de escasez? Muy fácil. Mira cómo habla, mira cómo camina, mira cómo se expresa. Mira que cada vez de su boca solo salen cosas negativas. Tiene la autoestima tan baja porque cree que no tiene absolutamente cuando Dios le ha dado bastante. ¡Auch! Amén. Porque habemos personas, y por eso es que cuando hablamos de generosidad creemos que estamos hablando de dinero. No, estamos hablando de tiempo, recursos, conocimiento, don y talento. Porque cada uno que está sentado en esta silla, Dios ha sido generoso contigo y conmigo y te ha dado algo para que tú siembres y coseches. Yo la otra vez estaba viendo una predicación de un pastor, no sé, se me olvida el nombre, pero el mensaje hablaba de que todos íbamos a morir. Y yo decía, amén a eso, todos vamos a morir.
Entonces, pero Él dice que cuando lleguemos, ¿verdad? Al cielo y a la presencia de Dios, el Señor nos va a hacer una pregunta. Y cuando este hombre estaba hablando de este mensaje, la pregunta que Dios nos va a hacer cuando estemos allá arriba me espantó. ¿Quiere que le diga cuál es la pregunta? La pregunta, tan metidos que son ustedes. La pregunta es, ¿qué hiciste en la tierra con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Señor, pero es que tú no me has dado nada. Mentiroso. Es que nunca me alcanzó. Nunca, siempre estuvo apretado. Pero ¿qué hiciste con lo poquito que el Señor, o con lo poco que tú crees que el Señor te dio? ¿Qué hiciste con los recursos que yo te di? Con el conocimiento, porque aquí déjeme decirle que aquí hay mucha gente inteligente. ¿Cuánta gente inteligente hay aquí? Y si no dijo, hay que orar por usted, amén. Muchos de nosotros creemos que no tenemos lo suficiente y lo único que hacemos con esa mentalidad es bloquear la provisión de aquel que te dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Entonces, ¿qué tan peligroso es que nosotros caminemos con la mentalidad de escasez, con la mentalidad de decir, es que no me alcanza, es que no es suficiente, es que si lo doy me quedo sin nada? Cuando la Biblia me habla, hermanos, que nosotros tenemos que creer en Dios y dar lo poco que creemos que el Señor nos ha dado, porque cuando lo damos es ahí que, hermanos, la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. Es que comienza a llenar tu vaso y comienza. Un pastor me dijo, ¿sabes qué, Dennis? Cuando comienzas a preocuparte del reino de Dios, el Señor se va a ocupar de tu casa. Cuando tú decides, cuando tú realmente capacitas y decides ocuparte en el reino de Dios, el Señor va a tener control de todo lo demás. Ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea financieramente. Dios se ocupa de todo eso. La Biblia dice, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Dígalo. Y todo lo demás, bien que se lo sabe, ¿verdad? ¿Y por qué no lo practicamos entonces? Tener una mente de escasez, hermanos, siempre ve la vida desde la carencia, de lo que tú no crees y que no tienes. El miedo de creer que nunca hay suficiente, nunca hay tiempo, no hay suficiente amor, no hay suficiente éxito. No fui a la escuela, no soy suficiente, yo no puedo hablar, no puedo leer, no puedo escribir. Nací pobre. Crecí en la pobreza. Y muchas veces esa mentalidad te roba muchas bendiciones y te afecta en tu día a día. 10 minutos, Dios mío. Te hace vivir a la defensiva. Siempre estás cuidando lo tuyo. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando tenés una mente de escasez, siempre andás cuidando lo poquito que vos tenés. Los últimos 20 pesos que tenés en la cartera. Te roba la gratitud. Siempre dice, nunca disfrutas lo que tienes, siempre querés más. Eso le pasa mucho a mis hijos. Yo les he dado todo y siempre quieren más. Dice, te paraliza ante los pasos de fe. Siempre tu mente te está diciendo, y si no funciona, y si me pierdo, y si no me alcanza. Te hace dudar del carácter de Dios, te hace creer que Dios no cuida, no ve y no te respalda. Déjame decirte algo, la mentalidad de escasez no se rompe cuando obtienes algo, se rompe cuando reconoces quién es la fuente.
Gracias por estar escribiendo. Yo te reto que el otro domingo tú traigas tu librito y anota ahí, amén. Te hago ese reto. Haz apuntes porque hay muchos de nosotros que no leemos la Biblia. Ouch, amén, aleluya. Y sería bueno que tú vayas entre la semana y lo estudies. Estudia la Biblia, léelo, apunta. Bendigo a la hermana porque está apuntando. Amén. Otro reto, este es entre paréntesis, ven temprano, por favor. Dice: la mentalidad de escasez no se rompe cuando obtienes más. Se rompe cuando reconoces quién es tu fuente. Entonces, cuando vos conoces quién es tu fuente, que la fuente es Cristo, hermanos, tu mentalidad automáticamente cambia. ¿Cómo cambia? Porque tú ya no das de lo que te sobra. Das porque te nació en el corazón darlo, sabiendo que tu proveedor es Cristo. Una vez, le voy a contar testimonio, tengo que ir rapidito. Una vez yo sentí en el corazón de dar algo en iglesia y lo tenía acá, ¿verdad? Y miré la cartera, eran $200. Yo reprendo a Satanás, dije yo, y lo guardé. Estoy en la carne. Pero porque el Señor me lo estaba pidiendo, me estaba dando que yo fuera, ¿verdad?, generoso en ese momento con mi dinero, no con mi tiempo, no con mi talento, no con mi don, sino con mi cartera. Y hablar, por eso le digo al pastor, hablar de la cartera de la gente es meterse uno en problemas. Porque no hay un problema tan grande cuando se meten con tu dinero, ¿sí o no? Porque si tú trabajas 40 horas, esperas un cheque de 40 horas. Si tú trabajas overtime y no te pagaron el overtime, ¿cuál va a ser tu actitud? Si te des una pistola, lo querés matar, ¿verdad? Porque trabajaste. Por eso meterte con el dinero de la gente es un problema grande. Bueno, entonces miro yo la cartera y son $200. Digo, reprendo a Satanás, que esto no puede ser. Y el corazón, yo sé que a algunos les ha pasado, el corazón yo sentía aquí, es que dalo, tenés que ser generoso. Dios ha sido bueno contigo, mira, trabajaste y tenés casa, carro, ha sido Dios, dalo, que dice la palabra de Dios que vas a bendecir, y no lo di, y se acabó el culto y me fui. Y fui a comer, porque todos vamos a comer después a un buen restaurante, ¿sí o no? Nada que a la taquería, no. Hoy es domingo y hay que disfrutar. Hoy vamos al Olive Garden, ¿verdad? Hoy vamos a Cheesecake Factory. Hoy vamos y si te invitan a la taquería, uy, no, ¿verdad? Lo miraba así. Pero me fui, comimos, $200. Me levanté al otro día, pum, prendí el carro, gloria a Dios, aleluya, y pum, no funcionó. Y me levanto, voy corriendo, me levanto y digo, ¿y qué pasa? Se me arruinó el carro, va. Y para hacerte la historia, ¿verdad? Se me vino esos $200. ¿Sabe cuánto me costó la batería? $200. Cuando yo pude haber bendecido a alguien. Yo no te estoy pidiendo que des dinero, no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que muchas veces el Señor te pide que des, que seas generoso, no con tu dinero, sino con tu tiempo, tu conocimiento, tu don, tu talento y todo lo que el Señor te ha dado. Dios te dice, sé generoso, deja de caminar con la mente de pobre. Porque hoy el pastor Justin, ¿verdad?, hizo el diagrama, no lo tenemos en pantalla, ¿no?, ¿verdad? El círculo. Mire cómo trabaja la mente del pobre. La mente del pobre siempre anda diciendo, yo tengo que proveer a mi casa, yo tengo que llevar los frijoles a la mesa, tengo que llevar las pupusas, tengo que llevar, yo sé porque yo tengo que proveer y provees. Y esto es un círculo porque dice, nosotros proveemos, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad de nosotros. Y después caminamos, uy, nos falta. Después dice, y cuando nos falta, hay un miedo. Hay un miedo, dice, we fear, ¿verdad? Para que mire que yo hablo también inglés. Dice, we fear, tememos. Y cuando tememos, queremos controlar. O sea, al principio dice, nosotros proveemos. El otro es, nos falta, we lack. Y el otro es, we fear. Y cuando llega el miedo, entonces queremos controlar lo poco que nosotros tenemos. Si son 20 pesos, querés controlar lo poco que tenemos.
Diga amén. Y esto viene porque te falta o nos falta la confianza que tenemos que tener nosotros en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con los que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Dígame. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que ustedes tienen, ya sean 20, 30, pero tenés que estar feliz porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Porque la mentalidad de escasez te hace mirar lo que te falta. Y eso siempre funciona. No miras lo que tenés, sino lo que te hace falta. Por eso el pobre que camina con mente de escasez, ¿verdad? El pobre siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. 40 horas no es suficiente, quiero el overtime, quiero el overtime. Oh, no me alcanza el overtime, quiero. ¿Sabe qué? Patrón, ¿verdad? Patrón, si usted me quiere aquí las 12, 15 horas al día, yo voy a estar aquí. Porque el que tiene mente de pobre siempre quiere más, porque siempre cree que no le alcanza. 2, mentalidad de provisión. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar. Mentalidad de provisión. Aquel que dice: Dios me dará todo lo que yo necesito. Dios me dará todo lo que yo necesito. 2 Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, oiga bien, en toda circunstancia, ya sea tu circunstancia mala o buena, pero Dios siempre va a suplir tu necesidad. Y dice: tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que ustedes necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú necesitas? Claro que sí. Tú no sabes las veces que tú has llorado o has gemido porque sabes que estás padeciendo una circunstancia. Claro que lo sabe. ¿Tú no crees que Dios sabe las noches que tú no puedes dormir porque sabes que te levantaste y no tenés para dar a tu familia el otro día? Claro que lo sabe. Pero Dios quiere que tú camines con la mentalidad que tenés a un Dios que suple toda necesidad, que suple todo lo que tú necesitas y que siempre cuidará de ti. El reino de Dios, la provisión, no es una reacción, es una promesa. Dios te ha prometido, porque Dios no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros apostamos y si perdemos no le queremos pagar a fulanito. Dios no es así. Dios ya te prometió que te va a proveer, que te va a cuidar, va a cuidar de tu casa, va a cuidar de tu finanza, va a cuidar. Pero mientras eso pase, tú tienes que preocuparte por el reino de Dios. No depende de lo que haces, sino de quién habita dentro de ti. Porque Dios no se fija, no es como el hombre que, es que tú viniste, serviste y todo eso, y esta es tu recompensa. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios no te va a bendecir por lo que tú haces, sino tú ya eres bendecido. Tener una mente de provisión divina te da revelaciones que no todos lo entenderíamos. Yo no espero recursos, vivo de la fuente, vivo de quien yo he creído. Porque el que tiene mente de escasez dice: cuando tenga, yo lo voy a hacer. Pero el que camina en provisión, en mente de provisión, dice: Dios ya me dio lo necesario para empezar. Porque el reino no suple según tus cuentas, sino según tus pasos de fe. Entre más confías en Dios, tú miras la mano de Dios en tu vida moverse. Por eso es que hay muchas personas que dicen, cuentan sus testimonios, ¿verdad? Yo no tenía nada y Dios me suplió y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque esa persona confió en Dios. Dios me sanó de esta enfermedad, de esto. Y ¿sabe por qué? Porque creyó
quizás no tenía las fuerzas necesarias, pero dio lo único que tenía, que fue muchas veces una oración. Porque es lo único que a veces te queda, una oración. Una oración. El que tiene mentalidad de provisión entiende esto que es muy hermoso. Dios no llega cuando falta algo. Cuando yo leí esto, digo, wow. Dios no llega cuando falta algo. Él ya estaba antes que te faltara. Dios, es que ¿puedes venir a ayudarme a recoger el carro? Sí, ahorita llego. Pum, y tenés que esperarlo. Dios no trabaja de esa forma. Antes que se parara tu carro, ya Dios estaba ahí. Entonces, ¿qué te está diciendo? Habemos muchos nosotros que hemos perdido trabajo, hemos perdido quizás la salud, hemos perdido, ¿verdad? Algo. Pero déjame decirte, antes que pasara todas esas cosas, ya Dios estaba ahí. Entonces tenés que verlo como un proceso que hay en tu vida. Todo depende de ti. Cómo tú miras las cosas, cómo es tu mentalidad. Es una mentalidad de escasez, porque si es de escasez vas a hablar como un pobre, aunque tengas millones. Pero cuando tenés una mentalidad de provisión, que sabes con quién has creído, aunque no tengas nada, ni los frijoles, pero vas a caminar como un rey. Te vas a comportar como alguien que es un hijo del reino, hermano. Y a quien tiene a un Dios suficiente, jamás vuelve a vivir con miedo a que le va a faltar. Cuando tú comienzas a vivir que Dios es suficiente en tu vida, tú verdaderamente vas a caminar, a vivir sin miedo a que te va a faltar algo. Ya me pasé 2 minutos. Y al círculo, rapidito. Por eso yo le digo que este tema era para 3 semanas, 4 semanas, y todavía les quedo debiendo. Dice, hermanos, porque el que camina con mente de provisión, mire, camina así. Dios provee, nosotros damos, Dios multiplica y nuestra fe crece. Diga conmigo, Dios provee, dígalo con fuerza, aunque no tengas ahorita para la gasolina. Aunque te estés muriendo de una enfermedad, pero di esto: Dios provee, nosotros damos, Dios multiplica y nuestra fe crece. Dilo otra vez: Dios provee, nosotros damos, Dios multiplica y nuestra fe crece. Tú caminas así y vas a ver cómo la fuente, que es Cristo, va a abrir las fuentes y va a comenzar a bendecir tu vida. Emocionalmente, espiritualmente, financieramente y todas las áreas que tú necesitas que Dios trabaje, Dios se va a mover. Pero tenés que moverte, hablar, conducirte como que lo tenés todo. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, ha perdido su hogar, ha perdido la salud, pero Dios te dice ahora: habla con esa mente de provisión. Con esto yo termino. Mire, me quedé, faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Next week, ¿verdad? Next week es otra regañada. Marcos 6:34 dice, ya con esto termino. Es el último servicio que tomó. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se les acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde, Jesús. Vámonos ya, ya se oscureció. Despida a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y compren ahí algo de qué comer. O sea, los discípulos, oigan bien, ya es tarde, apagar las luces, ya que se vayan a sus casas. Yo creo que tenía hambre ahí. Denle ustedes, y mire cómo contesta: denle ustedes mismos de qué comer, Jesús. Y contestó Jesús y dice: eso costaría más de 6 meses de trabajo, Jesús. Objetaron: ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?
38 dice, ¿cuántos panes tenés? Esa es mi versión, ¿va? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver, después de averiguarlo, dijeron, Jesús, tenemos 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Qué fe, qué fe, qué fe. A veces ni queremos invitar a la casa a nuestros amigos porque no tenemos nada en la nevera que ofrecerle, ¿verdad? Ahora yo te digo, invítame, aunque tengas 5 peces. Pero dice, 5 peces y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la tierra. Así que ellos se acomodaron en grupos, porque donde hay comida, ahí hay multitud, ¿verdad? En grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se les repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta que quedar satisfechos. En mi casa, si tú no erutas, es porque no estás lleno, ¿verdad? Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. A los que comieron fueron 5,000 personas. 5,000 personas. Y eso sin contar los niños. Ponte de pie. Quiero seguir hablando, pero hasta aquí puedo llegar. Ya me pasé. Dios quiere que tú seas generoso. Dios quiere que, Él no quiere tu dinero. Él no quiere nada de ti. ¿Entiende bien? Él no quiere nada de ti. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo único que quiere es que, como así Dios te bendijo con todo, ¿verdad? Porque ha sido bien generoso contigo. Él quiere que tú uses esos recursos, esos talentos, esos dones, lo que el Señor te ha dado, para que tú bendigas a la persona que tenés a la par. Porque quizás la persona que tiene a la par necesita los recursos tuyos. Necesita lo que Dios te ha dado. Porque si tú eres bendecido, el Señor me dice que yo tengo que bendecir, porque por gracia se te fue dado. Ahora tú tienes que dar por gracia. Y el Señor te pide, hay mucha gente aquí, y yo los puedo ver, con talentos, dones, conocimiento, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Dios te mandó a llamar a que conquistes, que camines como un conquistador, como un rey. Pero tienes que dejar de pensar como un pobre. Recuerda, no es lo que tú tienes lo que te define. Lo que tú tienes en la cartera o en el banco no te define, a ti no te define. El que te definió fue Dios en la cruz. Tú eres un hijo de Dios, un hijo del reino, un sacerdote. Eres alguien grande, eres algo grande. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí. Si hay una persona que quiere aceptar a Dios, reconciliar con el Señor, diga un amén. Diga amén. Amén. Hay uno. Si hay una persona que quiere reconciliarte con el Señor te está llamando para que tú vivas con una mente de provisión, una mente rica, no una mente pobre. Dios te ha dado mucho. Sea agradecido, por favor. Sea agradecido. Si necesitas también, tú has creído que Dios te ha, ¿verdad? Ha sido probado y has caído en una enfermedad que no sabes. Déjame decirte que Dios se va a mover en tu enfermedad también. Se va a mover en tu escasez. Se va a mover en lo que tú te hace falta. Levanta tu mano, di amén, 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 amén. Tú necesitas. Amén. Gracias, Padre Santo, que estás en los cielos. A ti te damos toda la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido generoso con nosotros. Tú nos has dado en abundancia. Ayúdame a ser generoso con mi dinero, con mi tiempo, con mis recursos, con mis dones, con mis talentos, con mi fe, con mi misericordia. Ayúdame, Señor, a ser generoso. Gracias, Padre Santo, por habitar en mi corazón, Señor.
Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en mi vida y en la de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.